Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella, todo queda desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengámonos firmes en la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son la luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te agraden, Señor, las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús le dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Recordemos en primer lugar a nuestro Papa que está en visita pastoral en Filipinas, después de terminar la visita pastoral de Sri Lanka, y acompañémoslos en nuestra oración. Hoy estaba celebrando la misa, la mía va a estar más tiempo en ese lugar, pero parece que se acerca un tifón y tuvo que cortar la visita, haciéndola 4 horas menos de la que había programado, incluso sometiéndose al peligro de que lo agarrara en vuelo el viento. Tenemos que recordar que hoy inició esta peregrinación en la fe, de acción de gracias y de penitencia
recordando el traslado de León desde Imavite acá a Sutiaba. Ya con esto van a ser por 14 veces que se hace esta peregrinación, y en esta ocasión celebramos, que estamos en medio de ello, el 405 cumpleaños de esta ciudad. Ese es el traslado. Y nos vamos preparando al 500 cumpleaños de la Fundación de León, que fue en 1524, y con la Fundación de León nació Nicaragua tal y como la entendemos ahora, que hay que prepararla. Yo solo quiero hacer una reflexión, y lo siento mucho si le molesto a alguien. En 1610, que se produce el traslado, en enero, habían leído las personas de aquel entonces que habitaban en el antiguo León, que aquella tierra había quedado maldita por el asesinato del tercer obispo de Nicaragua, Monseñor Valdivieso, hermano de Contreras, porque no le gustó que nuestros tribunales de iglesia no le dieran la razón a él, que era el hijo del gobernante, en un pleito que tenía por tierras. Y no habiendo hecho suficiente penitencia, así lo leían, en el León junto a Imavite, temieron que el volcán Motombo los arrasase, y lo leyeron como castigo del Señor. Vinieron llenos de miedo, muertos de miedo, y traían, presidiendo esta peregrinación, esta huida, esta égida, la cruz que hoy se conserva todavía en catedral, llamada Cruz de Pedraria. Venía la imagen de Nuestra Señora de la Merced, que está en el santuario diocesano de la Merced, patrona de León. Había otras imágenes religiosas que acompañaban, y haciendo algunas escalas, las mismas que intentan repetir en esta peregrinación que comienza hoy, termina mañana. Aquí vienen a detenerse en el predio donde ahora se levanta el templo de San Sebastián. Y ahí salieron a recibirlo, habiendo tenido noticias, autoridades y personas de Sutiaba, vinieron desde Lica, vinieron desde Quesaluarte a venderles. Pero pensaron que solo hacían una pausa en el camino. Cuando las autoridades y el pueblo de Sutiaba se dio cuenta que estaban haciendo planes y medidas para fundar una ciudad, le reclamaron. Y le dijeron que sí le daban posada, pero que recordaran que este territorio era propio de la comunidad de Sutiaba. Lo digo, lo voy a decir con todas las palabras. De alguna forma, este León es fruto de una piñata de las tierras de las propiedades de los Sutiaba. Padre, qué cosa del tiempo, no de España, sí. Quiero recordar que en su momento inicial aún la conquista de América, en la Universidad de Salamanca, donde se veían los asuntos sobre América, se vio si la conquista era o no legítima, y si el asunto de las tierras era o no legítimo. Y había decidido la universidad, las autoridades, los consultados, que la conquista no fue legítima.
y que el apoderamiento de las tierras tampoco lo era. No obstante, no habiendo a quien regresarle las tierras, la primera parte de la conquista fue muy sangrienta. En Nicaragua mismo, pero hubo lo suyo. No había más que aceptar la situación de hecho que se presentaba, lo cual supone una obligación moral de resarcir no a los dueños originarios que ya no existían, sino de prorrogar en las generaciones futuras este agradecimiento. Lo digo porque de alguna forma se repite con la fundación de este león. Por eso no digo al lado de Sutiaba, este león de Sutiaba. Por desgracia, porque la condición humana es así. Han pasado ya, hoy y mañana se cumplen 405 años sin que este agradecimiento y este reconocimiento sea real. Al contrario, ha seguido un cierto aprovechamiento no legal, no moral de Sutiaba. De hecho, Sutiaba ha perdido incluso su autonomía y en este momento es como un barrio de León y casi marginal. Lo digo porque hay que conocer la verdad y porque nuestra obligación de resarcir, nuestro propósito de la enmienda tiene que ser permanente. Cierto que por esas cosas que se cuelan, lo que en este momento se dice Sutiaba, habrá que investigar si lo son. Y los que se presentan como autoridades de la comunidad indígena, habrá que ver si en realidad son indígenas o de dónde salieron y cuáles son las intenciones que tienen, pero eso es algo que también hay que publicitar. No deja de ser contradictorio, si quieren incluso risible, que en los últimos años la defensa precisamente de la comunidad indígena, ahora voy a hablar de Sutiaba, de otras partes de Nicaragua, para no decir de América, sea precisamente la cédula que le dio el rey de España en su momento, afirmando que sus tierras están fuera de comercio. No pueden venderse, no pueden expropiarse, no pueden, son propiedad de la comunidad para siempre. Entre las cosas buenas que siempre se encuentran, entre las cosas malas que hay en el proyecto del actual canal por Nicaragua, es que cuando tocan las propiedades de las comunidades indígenas del Caribe, no se expropian, sino que van a recibir una renta perpetua mientras exista el canal, reconociendo precisamente que entre los males que hizo España, y los hizo muchos, también por contraste hay bienes, entre ellos el respetar la propiedad del territorio, me repito, de las comunidades indígenas, sin que ningún gobierno desde entonces haya pretendido mejorar esa situación contradictoria. España que los despoja de su tierra, pero al mismo tiempo el rey de España es el que les afirma sobre la propiedad de la tierra. Hay que saberlo por qué, porque vivimos en este mundo. Dos palabras sobre San Antonio Abad, que no es San Antonio de Padua. Está en el segundo siglo del cristianismo. No había pensado en hacer todavía San Francisco, por lo tanto tampoco San Antonio de Padua, y sintió la llamada del Señor de vivir de una forma especial.
Sobre todo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, repárteselo en los pobres y sígueme. Hizo eso, se afincó en el desierto de Egipto, ha vivido una vida monástica y es considerado el padre de los monjes de Egipto. Las comunidades cristianas de Egipto son antiquísimas, datan de la era de los apóstoles. San Antonio Abad muere alrededor del año 305, más de 1800 años. Su efecto sigue siendo benévolo, no solo en la Iglesia universal, sino sobre todo en aquella región, a pesar de todo lo que sabe. Con esto entramos a la lectura de hoy. Hoy vamos a terminar la primera semana del tiempo ordinario de la Iglesia y nos pone la vocación de Mateo. El Señor ha comenzado a predicar. Hoy, por excepción, no nos dice que predica, sino mientras se está trasladando, lo acompaña gente y Él les habla, les enseña en el camino. Algo dialogar, casi por excepción de la forma de enseñanza de Jesús. Y al entrar a la ciudad, se encuentra que está Mateo. En aquel entonces, que por mucho tiempo los cobradores de impuestos no estaban en una oficina, la ciudad era amurallada, lo que hacían ponerse en la puerta y a todo el que entraba, con lo que traía, le cobraban el impuesto, y a todo el que salía, con lo que llevaba, le cobraban el impuesto. Pues ahí tenemos a Mateo. Y al pasar Jesús donde estaba Mateo, se lleva su, imaginémonos estos vendedores ambulantes que tenemos, no los que andan caminando, sino los que se ponen en la acera. Algo así estaba Mateo. Pasa el Señor y le dice, sígueme. Y Mateo deja todo lo que estaba haciendo y lo sigue. Y aquí termina este pasaje. Y continúa el relato del Evangelio, ya no en cómo sigue Mateo o Leví a Jesús, sino en lo que era usual en aquel entonces. Jesús le ha hablado, se ha dirigido a él, se siente obligado a celebrar la fiesta. Y nos encontramos entonces, la escena siguiente, a Jesús ya en una fiesta que está dando Mateo en su propia casa. Y nos dice el evangelista que acuden muchos publicanos y muchos pecadores. Y Jesús está comiendo y bebiendo con ellos. Siempre no faltan. Y lo voy a decir así, perdónenme que lo diga en forma coloquial, quienes se meten de colado o piensan que tienen invitación permanente y entran también los fariseos y en vez de gozar la fiesta, gozar la presencia de Jesús, preguntarle cosas sobre su enseñanza, comienzan a criticar. Cosa rara porque es reiterativo. Y la acusación, las críticas que están haciendo, son las mismas que se hoy escuchan relativas a la Iglesia desde ese momento hasta ahora. Le preguntan a los discípulos de Jesús por qué tu maestro come y bebe con pecadores. ¿Por qué tu maestro anda en mala compañía? ¿Por qué tu maestro, si dice que sirve a Dios y que es santo, anda en cosas que son? ¿Por qué? Y claro, tras la pregunta está la crítica. Eso no se hace, eso significa pecado, eso no está propio para alguien
que se dedica a hablar de Dios. La misma crítica que se hace de Dios. No contestan los discípulos de Jesús, sino que Jesús escucha estas críticas y Él es el que contesta. Y le dice, no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Además, vayan a estudiar qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Una respuesta muy dura para aquel entonces, la misma dureza del tiempo de hoy. ¿Por qué los que suponemos que son los representantes de la Iglesia, olvidándonos que Iglesia somos todos, no viven como a mí se me antoja que deberían de vivir? Y no deja de estar la envidia: ¿por qué va a la casa de fulano y no viene a mi casa? ¿Por qué? Que comienza a salir más bien que preguntas sinceras, comienza un cierto desfilar de hiel y de ácido, poniendo de relieve que el alma no la tienen pacificada. Y claro, y que se los come la envidia. Qué raro que hoy se repita en tantas y tantas partes, y que el que lo repite incluso crea que Él es el santo y es el bueno, cuando tendría que tener la misma respuesta del Señor. La Iglesia vino como prolongación de la acción salvadora de Jesucristo. Y ninguno de los que nos decimos cristianos podemos pretender ser más que el propio Jesucristo, que es nuestro Dios y nuestro Salvador. Sin embargo, hay quien sigue cayendo en lo mismo y pretendiendo seguir a Jesucristo, más bien sigue al demonio. Punto. En la primera lectura nos enseña cómo la palabra que sale del Señor es siempre eficaz. Siempre produce su efecto. Y recoge el autor de esta lectura una constante en toda la Biblia. Toda palabra pronunciada por la boca de Dios que viene a la tierra no regresa a Dios sin haber producido su fruto. A veces se dice en forma muy poética, como el rocío que baja del cielo y moja la tierra, no regresa en la evaporación al cielo sin haber dejado vida sobre la superficie de la tierra. Ahora es la clave para entender el diluvio, por ejemplo, contrastándolo con la creación. Padre, ¿qué significa? Digamos todo esbozado. Al capítulo primero, versículo primero, al principio Dios creó el cielo y la tierra era vacía, caótica. Solo el Espíritu del Señor aleteaba sobre la superficie de las aguas. Cuando llegamos al diluvio, vuelve la tierra a la situación antes de la creación. Antes. El hombre no quiso hacer el trabajo que tenía que hacer, de seguir creando. Luego se corrompe todo, regresa al momento antes de la creación con una diferencia. Se ha pronunciado la palabra de Dios y siempre es eficaz. Luego ya no está en diluvio solo el Espíritu del Señor aleteando sobre las aguas, sino que es del arca de Noé, con el resto fiel y la posibilidad de salvación. Y esta arca de Noé desde entonces es una profecía, una prefiguración de lo que es la Iglesia, que tantas veces le decimos
que la barca de Pedro el pescador. Y esta palabra no solo es eficaz, sino que llega hasta el tuétano de las personas, poniendo de relieve al descubierto lo bueno y lo malo. Hoy diríamos una operación de alta cirugía microscópica llega a separar lo bueno y lo malo. Y este efecto se produce en nosotros cuando lo dejamos. Cuando lo dejamos. Nuestro drama, que tantas veces, y déjenme hablar en sentido figurado, abortamos dentro de nosotros los efectos, la fecundación que hace la palabra de Dios en nuestras existencias. Y estaría muy presente entonces la parábola de la semilla. Una cayó en el camino, otra cayó entre espinas, otra con la propia explicación que le da Jesucristo a esa parábola. ¿La recuerdan, verdad? Vale, y entonces, ¿qué hay que hacer? Aunque hace tiempo no se cultive como se cultivaba en León, la cultura del tratar la tierra, prepararla para los cultivos, creo que subsiste. En primer lugar, lo que hay que hacer es quitar todo el monte que hay en nuestra vida. Dar una buena chapurada. En segundo lugar, si hiciera falta, incluso gradear nuestra existencia, con el gradeo que se hacía para el algodón, para que el agua no retabara. Si es necesario, meter el arado para nuestro corazón, nuestra sensibilidad de una vez endurecida, se abra, se pueda abrir. Y si es necesario, pasar la grada. Y si es necesario, poner abono para que la semilla, que es más que comida, más que certificada, la semilla es la palabra de Dios, no solo nazca en nosotros, sino que vaya creciendo. Hay que quitar la mala hierba, hay que regarla, hay que cuidarla para que en su momento de fruto, el 30, el 60 o el 100. Y si no da fruto, no es la semilla, somos nosotros los que impedimos. Y esto no puede ser solo en el interior de mi persona, en individual, lo mismo que se hacía en otro momento. Hay que ver todo el entorno, no sea que sea yo el único que utilice insecticidas o plaguicidas o controles biológicos y los vecinos estén podridos de alimaña y entonces vengan a inundar lo mismo. Además, la solidaridad que tanto nos dice la propaganda, la solidaridad real, la que brota del amor, es decir, que brota de nuestra realidad criatural y nuestro ser cristiano, nos hace ponernos en los zapatos de la misma piel de los demás. Nos seguía diciendo la primera lectura que no tenemos un Salvador que sea incapaz de conmoverse y entendernos a nosotros, porque Él quiso sufrir en su propia vida, en su propia piel, todas las cosas que nos ocurren a nosotros, excepto el pecado. Excepto el pecado. Padre, ¿qué tengo que hacer? Abrir las puertas de mi existencia a este Dios que me salva y mantenerlas abiertas, y mantenerlas abiertas, y mantener barridito, lampaciadito mi existencia. Que el Señor nos siga acompañando, nos siga abriendo a la realidad que Él
en la cual Él nos habla. Que nos siga diciendo las cosas que hay que cambiar, las cosas que hay que reparar, las cosas que hay que apuntalar, que nos permita ser hijos fieles de la Iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.